Gloria a Dios. Qué lindo es estar en la presencia de nuestro Dios, contemplar su majestuosidad, contemplar su santidad. Lo que hizo Jesús en la cruz cuando derramó su sangre es extraordinario, porque Jesús lo que hizo fue que nos abrió el camino hacia el lugar santísimo, hacia su presencia. Y hoy podemos entrar con confianza a la presencia de Dios. Hoy podemos entrar con libertad a la presencia de Dios. Y esa es una gran bendición. Vamos a pedirle a los niños salir a su clase bíblica. Niños de 10 años hacia abajo salen a su salón de clase. Gloria a Dios. Y nosotros, los adultos, jóvenes, adolescentes y adultos, nos quedamos acá para disfrutar la palabra de Dios. La palabra de Dios son nuevas cada mañana. Cada día la palabra de Dios son nuevas. Gloria a Dios. Bendecimos a las personas que siempre están en sintonía con nosotros y nos dan seguimiento a todas nuestras actividades y enseñanzas en las diferentes plataformas, diferentes redes sociales. Saludamos a nuestros seguidores de YouTube, nuestros seguidores de TikTok, seguidores de Facebook, de Instagram. Gracias por sus comentarios, por sus inquietudes, por sus preguntas acerca de lo que enseñamos, acerca de la palabra de nuestro Dios. Amén. Durante todas estas semanas, todos sabemos que hemos estado desarrollando la serie El Hombre Espiritual y ya hemos agotado 3 enseñanzas acerca de este tema. Y hoy es la enseñanza número 4. Hoy es la 4ª enseñanza de la serie. Le invito a que abra su Biblia con nosotros en el Evangelio Sinóptico según San Mateo, capítulo 26, su versículo 41, y mantenga la Biblia abierta en Mateo 26, 41. El hombre espiritual. Esta es la 4ª enseñanza acerca de este gran tema que está siendo de gran bendición para nuestras vidas. Mi oración es que el Espíritu Santo abra los ojos del entendimiento, abra los ojos del Espíritu, para que usted pueda entender y ver claramente las verdades espirituales que se esconden en su palabra. Dios se esconde en las Escrituras. Ahí están sus grandezas, ahí están sus maravillas, ahí están sus virtudes, ahí está escondida en la palabra de Dios. Y cuando usted logra descubrir esos tesoros que están en la palabra, se convierten en tu herencia. Y es una gran bendición ser heredero de Dios. Amén. Y escuche bien esto antes de entrar profundamente en el tema de hoy. Estudiando la palabra y observando el andar de los hombres de Dios, he llegado a la conclusión de que los dones ministeriales no son algo que el Señor te otorga luego, sino que ya están en ti cuando naces de nuevo. Escuche esto. Dice el libro de Efesios, en su capítulo 4, versículos 7 y 8, y también el versículo 12, dice el apóstol Pablo, que le escribe a los Efesios: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El versículo 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, si el Señor determina
que tú seas profeta, por decirlo así, y que sea de bendición para la iglesia, que sea de edificación para la iglesia, ya ese don de profecía fue impartido en tu nuevo ser el día que usted nació de nuevo. Es posible que luego te hayan impuesto las manos y te hayan confirmado lo que ya Dios puso en ti. Es posible que alguien usado por Dios, por el Espíritu Santo, mediante imposición de manos, avivó el fuego del don de Dios que ya estaba en ti. Y yo necesito que usted eleve su nivel de revelación en el día de hoy. Que usted eleve su nivel de entendimiento. Los dones ministeriales no fue algo que Dios colocó luego. Fue algo que Dios colocó de antemano en tu hombre nuevo. Amén. Es posible que después que impusieron las manos, entonces usted comenzó a fluir con libertad. Pero ya esos dones fueron colocados allí desde antes. Amén. O puede ser que cuando fuiste bautizado con el Espíritu Santo, esos dones ministeriales que estaban ahí de antemano fueron, ¿verdad?, activados. Gloria a Dios. De manera que según lo que yo he analizado en la palabra, es un asunto, vuelvo y repito, que lo he analizado profundamente. Estoy seguro que esos dones ministeriales ya estaban allí desde el día que tú naciste de nuevo. Y según el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 10, esas son las obras que el apóstol Pablo habla, que fueron preparadas de antemano. Esas son las obras que menciona Pablo en Efesios 2:10, que fueron preparadas de antemano por Dios para que anduviésemos en ellas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? De manera que según lo que hemos analizado, el nuevo hombre que fue creado según Dios en santidad de la verdad, ese hombre nuevo porta esas buenas obras y la porta de antemano para que en el tiempo presente anduviésemos en ella. Voy a ir bien despacio para que entienda, porque esto es nuevo para mucha gente, porque el evangelio ha sido tan mezclado con tantas cosas que cuando entonces uno enseña la verdad de la palabra, la gente se queda sorprendida, porque es que le han predicado y le han enseñado por años otro evangelio. Entonces cuando uno enseña la verdad de la palabra, hay gente que dice: no, pero eso yo nunca lo he escuchado. ¿Y cómo lo va a escuchar si está escondido ahí en la escritura? Y lo que están enseñando es un montón de reglas, es un montón de tradiciones, es un montón de verdades que no son bíblicas. Entonces es importante que entendamos que en el nuevo hombre está el código de nuestra herencia espiritual. Diga conmigo: en el nuevo hombre está el código de nuestra herencia espiritual. Y esto que estoy enseñando hoy forma parte de mis escritos, de unos libros que estamos diseñando, ¿verdad? Diga: el nuevo hombre, en el nuevo hombre está el código de nuestra herencia espiritual. En el ADN de nuestro hombre espiritual está registrado lo que Dios ha determinado que seamos en nuestra vida espiritual. Por eso Romanos capítulo 11 versículo 29 dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, dando a entender que fueron colocados de antemano. ¿Cuántos me están entendiendo hasta aquí? Porque si tú no entiendes esta parte, no vas a entender lo que viene ahora a continuación. Diga: los dones ministeriales fueron colocados
en mi hombre nuevo de antemano. Por eso el Señor le habló a Jeremías, ¿se acuerdan? Jeremías capítulo 1 versículo 5: antes que naciera te escogí, antes que tú nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea, ese don ministerial de Jeremías no vino cuando él se dio cuenta que era profeta, no, vino de antemano. Si hoy en día Dios te está usando en esa unción profética, fue porque Dios la colocó de antemano. Es por eso que cuando la persona es profeta, fluye bajo esa unción, porque es innato en él fluir en esa unción con naturalidad. No tiene que forzar nada. Los dones de revelación fluyen porque fueron colocados allí de antemano. Igualmente con el que es pastor, igualmente con el que es evangelista. Es algo innato en ti porque fueron colocados allí de antemano. Irrevocables son los dones, dijo el apóstol Pablo, y el llamamiento de Dios. En conclusión, he llegado a la siguiente conclusión. Usted cree esto si usted quiere, porque no estoy tratando de enseñar un dogma con esto, ni siquiera una doctrina, sino es algo que yo he recibido por revelación. Usted la cree, amén, y si no, también amén. Pero es un asunto en la que yo he llegado a la conclusión. Dios repartió esos dones de antemano. Dios los repartió de antemano. Que usted se haya dado cuenta después, que Dios lo haya activado después, ya eso es otra cosa, pero Dios lo impartió y están allí de antemano. Ahora, ¿cuándo lo repartió el Señor? ¿Cuándo? Cuando la fe fue repartida. El día en que Dios repartió su fe y te tocó una medida de fe, ese mismo día también Dios colocó allí esos dones ministeriales y espirituales. De manera que el día en que creímos, ese mismo día el Señor produjo algo en nuestras vidas. ¿Y cuándo fue que creímos? Cuando nacimos de nuevo. O sea, no hay forma de que una persona crea con el corazón si no nace de nuevo previamente. Y en otras enseñanzas yo les he enseñado lo que significa creer con el corazón. Porque hay gente que cree en Dios, pero no creen con el corazón. ¿Cómo, pastor? ¿Y cómo es eso? Porque creer con el corazón es creer según lo que la palabra establece. Eso es creer con el corazón. Porque si usted sale por ahí y hace una encuesta y hace un sondeo, se dará cuenta que el 90% de los varoneros creen en Dios. El 90%. Usted sale por ahí y hace una encuesta. Este pueblo es un pueblo de creyentes. Y la mayoría cree en Dios, pero no creen con el corazón. Son dos cosas muy diferentes. Porque el día que esa persona crea con el corazón fue porque previamente nació de nuevo. O sea que para creer primero hay que nacer de nuevo. Si no nacen de nuevo, no pueden creer en Dios con el corazón. Amén. De manera que esos dones espirituales fueron colocados en nosotros de antemano. No es algo que Dios determinó luego o después. Dios no anda con sorpresa. Dios siempre tiene un plan. Dios no improvisa. Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Y si usted analiza Efesios capítulo 1, abra su Biblia para que lo analice conmigo. Si usted analiza Efesios capítulo 1 versículos 3 y 4, la palabra dice que antes de la fundación del mundo ya Dios había planificado todo. Todo lo había planificado Dios desde antes de la fundación del mundo. Es por eso que el apóstol Pablo dijo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
Si eso no merece un aplauso, dime qué merece un aplauso. Dígale al que está a su lado: Dios te escogió antes, no después. Dios te escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. De manera que nuestro Dios es un Dios de determinación. No vive como nosotros. Dios no vive improvisando nada, porque Él es perfecto. Él trazó un plan y lo cumplió a cabalidad, porque Él es soberano, porque Él es eterno. Esa es la razón por la cual Él insiste en el consejo de la palabra, para que siempre andemos en el Espíritu. Él no quiere que andemos en la carne, sino que Él quiere que andemos en el Espíritu, para que crezcamos en todo y alcancemos la plena madurez, hasta la medida del don de Cristo. Esa es su perfecta voluntad. Es por eso que su voluntad no está en otro libro. Su voluntad está en la palabra. Y cuando nos alimentamos de la palabra, crecemos. Y cuando nos alimentamos de la palabra, maduramos. Y cuando nos alimentamos de la palabra, conocemos el propósito de Dios. Y cuando conocemos el propósito de Dios, lo llevamos a cabo. Porque ¿cómo usted puede llevar a cabo el propósito de Dios si antes tú no lo conoce? Por eso hay que saber dónde uno está, para saber hacia dónde uno va. Díganle al que está a su lado: hay que saber dónde uno está, para saber hacia dónde uno va. Es por eso que estar en Cristo es importante. ¿Dónde tú estás? O en Cristo. ¿Y hacia dónde tú vas? Hacia la madurez del pleno conocimiento de Dios en Cristo Jesús. Es por eso que el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 41, hay una verdad que se esconde poderosa. Hay una verdad muy profunda que se esconde en ese versículo bíblico de Mateo 26, 41, que fue el texto que leí al principio. Vamos a leerlo ahora. Mateo 26, 41, léalo conmigo. Jesús hablando le dijo a sus discípulos la noche en que fue aprehendido: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Diga conmigo: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ese texto nos enseña que el hombre espiritual, el hombre interior, siempre está presto para las cosas espirituales. Siempre. Jesús dijo: el espíritu a la verdad está presto, está dispuesto, mas la carne es débil. Quiere decir que el espíritu, la naturaleza santa que está en nosotros, está siempre inclinada a la oración. Está siempre inclinada a la devoción. Está siempre inclinada a alabar a Dios, a servirle a Dios, a obedecerle a Dios, a creerle a Dios. Pero la carne no. La carne no quiere agradar a Dios, ni tampoco puede. Porque estamos hablando de una naturaleza pecaminosa. Es innata en la carne desagradar a Dios. Es algo innato en ella. Y yo necesito que usted preste atención, porque la carne nunca podrá agradar a Dios. La naturaleza carnal no tolera las cosas espirituales. Dígalo conmigo: la naturaleza carnal no tolera las cosas espirituales. En Adán somos carne. En Adán somos carne. Y recibimos de Él un soplo de vida, como dice Génesis capítulo 2 versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre vino a ser un ser viviente.
Por lo tanto, Jesús no se refería al espíritu del hombre, sino al hombre nuevo. Porque si Jesús hubiese referido al espíritu humano que está en el hombre, que siempre está presto, entonces el evangelio se contradijera. Porque todos los hombres tendrían una inclinación para buscar a Dios. Todos los seres humanos tuviesen esa inclinación espiritual para agradar y buscar a Dios. Pero enseñar eso es contradictorio a lo que la palabra dice. Amén. El hombre carnal no puede agradar a Dios. No se puede inclinar a las cosas que son de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el pecado separó al hombre de Dios. El hombre quedó completamente separado de Dios por el pecado. Por lo tanto, la inclinación de ese hombre carnal es siempre hacia el pecado. Es siempre hacia la maldad. El hombre espiritual, en cambio, puede buscar a Dios, puede adorar a Dios, puede creerle a Dios. Amén. Pero el hombre carnal no. Es por eso que usted tiene que darle gracias a Dios, que Dios colocó un hombre nuevo de antemano en ti para que tú andes en buenas obras. Por eso el apóstol Pablo explicó la salvación, que es por gracia. Pero muchos evangélicos no han podido entender la gracia, ni han podido entender ese don inefable que es la salvación. La salvación es un don inefable. La salvación es un regalo de Dios. Dios fue quien quiso salvarnos. Y hoy me voy a profundizar un poquito más en esa exposición. Dios fue el que colocó en nosotros salvación y vida eterna. Ahí no hay nada humano, todo ha venido de parte de Dios. Pero en nuestro hombre carnal, en esa naturaleza humana, carnal, que se separó de Dios, no hay nada bueno en esa naturaleza, nada bueno. No hay nada que pueda agradar a Dios. No hay nada en ella que pueda impresionar a Dios. Cuando Dios observa esa naturaleza, voltea el rostro, porque no hay nada bueno que ver en ella. Eso fue lo que heredamos de Adán. Abra su Biblia conmigo en Romanos capítulo 3, versículo 11 y 12. La palabra declara: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. De manera que el evangelio habla de esa total depravación del hombre y de la incapacidad que este hombre tiene para hacer el bien. ¿Por qué no puede hacer el bien? Porque es una naturaleza caída, pecaminosa, maldita. Porque no entiende que Jesús es Dios. Esa naturaleza nunca podrá entender que Jesús es Dios. Por eso Jesús dice que el espíritu siempre está presto. ¿Cuál espíritu? El hombre nuevo, el hombre interior. No se está refiriendo al espíritu humano, no. Se está refiriendo al que ha nacido del agua y del espíritu. El espíritu siempre está presto. Pero por otro lado, la carne es débil. Y lo grande del caso es que tenemos esa naturaleza pecaminosa en nosotros. No hemos sido despojados de esa naturaleza. Pablo vivía enseñando sobre todo esto. Por eso el apóstol Pablo fue incomprensible en muchas de sus enseñanzas. Amén. Somos los hijos de Dios, pero tenemos una naturaleza que es un contrapeso. Porque por un lado tú quieres orar porque has nacido de nuevo, pero la carne no quiere. La carne es débil. La carne quiere pasar tiempo en otra cosa y no en la oración. La carne no quiere leer la palabra, no quiere estudiar la palabra. Quiere pasar tiempo en otras cosas, en otros entretenimientos. Porque la carne no quiere buscar de Dios. Le repele, le molesta, no se acomoda a los asuntos espirituales. Por eso es que el espiritual se acomoda a lo espiritual.
Y lo espiritual se acomoda siempre a lo espiritual, nunca se acomoda a lo natural o a lo carnal, no encajan. Lo natural y lo espiritual no encajan, no se entienden, no se llevan bien, no se comprenden. Amén. De manera que es importante que entendamos este punto. Cuando Dios creó al hombre, lo creó un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Y hay gente que piensa que cuando la palabra dice que el espíritu está siempre presto, se está refiriendo a ese espíritu. No, ese espíritu fue contaminado, porque el hombre fue contaminado por completo. El pecado lo separó de Dios por completo, en toda su esencia. Y en esencia, ¿qué el hombre es? En esencia, espíritu, alma y cuerpo. Y si el pecado lo contaminó en su esencia misma, en espíritu, alma y cuerpo. El que está allá afuera y está perdido y está extraviado, tiene un espíritu, un alma y un cuerpo. Entonces, porque tiene un espíritu, entonces su espíritu puede inclinarse a las cosas de Dios. No puede inclinarse, porque ese espíritu humano también fue contaminado por el pecado. Es el hombre nuevo que se inclina a las cosas que son de Dios. Es por eso que para agradar a Dios hay que nacer del agua y del espíritu, porque ese hombre nuevo es Cristo en ti. Oye bien, no es nada de ti, pero es todo de Cristo. No hay nada de ti, pero hay todo de Cristo. Ese hombre nuevo es Cristo en ti. Diga conmigo, el pecado incapacitó al hombre para que haga el bien. Romanos 3:12. Claro está, el hombre fue creado para adorar a Dios. Eso lo dice la Biblia. El hombre contaba con la imagen de Dios, según Génesis 1:27. Llevaba su imagen. El hombre tenía autoridad sobre todo lo creado. Eso está en Génesis 1:28 y en Génesis 9 del 1 al 10. Eso es bíblico. El hombre en principio, antes de pecar, obedecía a Dios. Génesis capítulo 2 versículo 17. Pero el pecado le quitó al hombre esa bendición. El pecado lo dañó todo. El hombre, al pecar, perdió el dominio y se convirtió ese dominio en temor, en miedo, según Génesis capítulo 9 versículo 2. Su posición la perdió y cayó bajo maldición, según Isaías 24 del 5 al 6. Y su obediencia se pervirtió, ya que la obediencia se convirtió en rebelión. Génesis 3, 6 y 8. Y se desvió completamente de Dios, tan así que el Señor lo detestó tanto que lo alejó de su presencia, lo sacó del huerto. Y el hombre quedó completamente destituido de la gloria de Dios. Quedó de la gloria de Dios completamente destituido. Y al quedar completamente destituido, la palabra dice que el hombre quedó completamente desviado. Y al quedar desviado y extraviado, desvió, y esto es profundo, lo que viene ahora a continuación es algo que quizás usted nunca lo ha analizado. Lo que viene ahora, lo que le voy a explicar ahora en unos segundos. Al hombre quedar desviado, desvió también su adoración. Fue creado para adorar a Dios, pero al pecar quedó extraviado, desviado, y por lo tanto desvió su adoración. Eso está en Romanos 1:25. Y por eso, a través de la historia, podemos observar que el hombre adora al sol. Desvió su adoración. El hombre adora al sol, el hombre adora a la luna, el hombre adora a las estrellas. Amén. E incluso hay naciones que adoran como dioses reptiles. Oye, adoran un gusano como si fuera un dios. Adoran una lombriz como si fuera un dios. Adoran un escarabajo como si fuera un dios. Adoran reptiles.
y adoran otros animales como si fueran dioses. Porque el hombre tiende a adorar lo sobrenatural e inclinarse frente a lo natural. Oye bien, el hombre carnal, desviado, tiende a adorar cosas paranormales, sobrenaturales, y también adora cosas naturales. Y esta actitud la Biblia la describe de la siguiente manera. Mira cómo la Biblia describe esta actitud en Isaías 46. Isaías 46, 6, 7. Dice: sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanza. Alquilan un platero para hacer un dios de ellos. Es decir, ellos mismos con sus manos hacen el dios. Se postran, luego que lo hacen, se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros. Después que lo construyen, ellos mismos cargan al dios y se lo echan al hombre. Lo llevan en el hombro y lo colocan en su lugar. Y allí está. Y no se mueve de su sitio. O sea, como es natural, no se puede mover, no puede caminar, tiene ojo y no puede ver, oído y no puede escuchar, boca y no puede hablar, pies y no puede caminar. Ese Dios no se vale por sí mismo, es un Dios creado por el hombre. Y entonces le gritan. Y tampoco ese Dios responde ni libra a nadie de la tribulación, porque es un Dios creado por el hombre, no tiene ningún tipo de poder. Eso está en Isaías 46, del 6 al 7. Amén. Ay, 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 ay. Y mira lo que dice Isaías 44. Abra su Biblia en Isaías 44, del 10 al 20. Vamos a leer unos cuantos versículos bíblicos porque es importante que usted entienda, porque hay muchas gentes que adoran esos dioses naturales. El Señor pregunta: ¿quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. O sea, los que los fabrican son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ella con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tarda la regla, tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma cipres y encina que crecen entre los árboles del bosque. Planta pina que se críe en la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come carne. Prepara un asado y se sacia. Después se calienta. Con parte de él come carne, prepara asado y se sacia, y después, lo repetí, se calienta. Y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios. Oye eso, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. Oye, qué cosa. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Ni descubre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: porque de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. Me postraré delante de un tronco de árbol. De ceniza se alimenta. Su corazón engañado le desvía para que no libre su alma, ni diga: ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Oye la ignorancia que tiene el hombre humano
desviado del propósito de Dios. El hombre comienza a fabricar su propio Dios y luego comienza a inclinarse delante de él como si fuera un Dios. Mientras que el hombre que ha nacido de nuevo solamente se postra ante Dios, el Dios verdadero, se inclina solamente a buscar a Dios. El buscar a Dios es un asunto del Espíritu, es algo que Dios provoca en nosotros cuando nacemos de nuevo. ¿Por qué? Porque el hombre carnal humano no entiende las cosas que son de Dios, no la comprende, no busca a Dios. Por eso la palabra dice en Romanos: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso está en Romanos capítulo 3, versículos 11 y 12. Si tú entiendes las cosas que son de Dios, fue porque Dios hizo que tú nacieras del agua y del Espíritu. Fue porque Dios hizo que tú nacieras de nuevo. Y Jesús dijo, escucha bien lo que Jesús dijo en Juan 15:6. Jesús dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Mostrando con esto que no surge de nosotros la voluntad de seguirle. Aquí nadie quiso buscar a Dios, ni tenía esa intención. Fue Dios que puso en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso Jesús dijo: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros. Juan 15:6. De manera que no está en nosotros el seguirle, es Dios que colocó a ese hombre nuevo con esa voluntad de adorarle, de creerle, de obedecerle, de glorificarle. Amén. Mira lo que dice primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dígalo fuerte: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. De manera que la salvación viene de Jehová, y la iniciativa de salvación también viene de Jehová. No es que usted dice: yo decidí convertirme a Cristo. No, usted no decidió nada. No estuvo en mi voluntad el yo recibir a Cristo. Fue algo voluntario que yo lo decidí. Pero antes de que tu voluntad existía la voluntad de Dios primero. ¿Te das cuenta? Por eso nosotros no tenemos de qué gloriarnos. No podemos gloriarnos de nada. Piensa por un momento lo perdido que tú estabas allá afuera. Piensa por un momento lo perdido que nosotros estábamos todos allá afuera. Lo perdida que tú estabas sin Cristo, sin esperanza. Y Él te amó tanto que se acercó a ti primero. Él te amó tanto que te tocó. Él te amó tanto que te engendró, no por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Para Dios poder levantarte del fango, de la inmundicia de este mundo, tuvo que hacerte nacer de nuevo. No hay manera de salir del fango si no se nace de nuevo. Dígale al que está a su lado: no hay manera de salir de la inmundicia de este mundo si no nacemos de nuevo. Por eso la salvación viene del Señor. La salvación no viene del hombre, viene de Dios. Nadie decide acercarse a Dios. Nadie decide levantar sus manos e ir en pos de Él. Por más que quiera, no se puede. ¿Por qué? Porque la naturaleza carnal no entiende. No entiende las cosas que son de Dios, ni tampoco puede. Por eso usted se cansa de hablarle a la misma persona lo mismo. Mira, conviértete a Cristo. Mira, busca de Dios, que es lo mejor que hay. Tú sabes que es lo mejor que hay. Sí, lo sé, pero ¿por qué no te entregas? No, porque ahora no. Porque su entendimiento está entenebrecido. Es decir, no puede ver con claridad porque está muerto espiritualmente. Y los muertos no ven, no oyen ni entienden. Para que esa persona vea, oye y entienda, tiene que resucitar.
Y para resucitar tiene Dios que resucitarlo, naciendo de nuevo para que pueda entender las cosas que son de Dios. Por eso cuando se convierte y nace de nuevo dice: pero ven acá, ¿y en qué mundo era que yo vivía? Yo no sabía que esto era tan bueno. Yo no sabía que esto era así. Ay, yo estaba perdido y extraviado, no entendía nada, y ahora lo veo todo con claridad. ¿Sabes por qué? Porque naciste de nuevo, naciste del agua y del Espíritu. Eso es algo que lo pone Dios. Cuando el Espíritu Santo viene, la palabra dice que nos convence de pecado y de justicia y de juicio. Eso está en Juan 16:8. Y ese día nacemos de nuevo. Eso se produce cuando nacemos de nuevo. Nosotros todos somos mendigos. Sí, somos mendigos. Llegamos a Dios en busca de salvación, porque Él produjo en nosotros ese deseo. Él produjo en nosotros esa necesidad de llegar a Él. El humanismo enseña otra cosa, porque el humanismo enseña: no, si tú no tomas la decisión y te conviertes, no te puedes salvar. Pero para que tú tomes la decisión de convertirte y ser salvo, Él tiene que producir primero el querer como el hacer por su buena voluntad. Si no fuera así, a todo el que nosotros le predicáramos se convirtiera, a todos. Si fuera así. Incluso hay personas que duran años visitando la iglesia y no logran nunca nacer de nuevo, porque no es un asunto del hombre, es Dios. Porque como yo como pastor le voy a decir a una persona que no ha nacido de nuevo que dé fruto, aunque yo me degalille y me agote enseñanza tras enseñanza, enseñándoles los rudimentos de la fe, si no ha nacido de nuevo, de nada sirve. Porque esa persona, al no nacer de nuevo, nunca dará fruto. Ay, ay, ay. Gloria a Dios. Estoy afectando un poquito tu teología, porque hay gente que han enseñado tanta filosofía en la iglesia y tantos conceptos, y comienzan a hablar y a enseñar que el hombre tiene la capacidad para venir a Dios, que el hombre decide el bien o el mal, que el hombre tiene un libre albedrío para decidir lo bueno o lo malo, que el hombre es quien determina para ser salvo, y no han metido un montón de cosas en la cabeza y creemos que es verdad que es así. Escuche bien, el hombre que está perdido y extraviado puede decidir entre el mal y lo peor, porque es que está perdido. Sí, el hombre natural tiene la capacidad de decidir lo que le conviene en su mundo de perdición. No, yo me tengo que cuidar para no caer en una cama y enfermarme. Ese es el hombre perdido que está allá afuera, que anda depravado buscando mujeres. Ese hombre que está perdido buscando mujeres, claro, tiene un libre albedrío, tiene el poder para decidir entre lo malo o lo peor, porque es que su naturaleza es pecaminosa. Él no discierne lo bueno que hay en Dios. Él está fuera de ese sistema. ¿Están entendiendo? Porque al no formar parte del reino de Dios, vive en otro reino, que es el reino de las tinieblas, que es un reino de ignorancia, que es un reino de oscuridad. Son dos barrios: el barrio de la luz y el barrio de la oscuridad. El barrio de la luz está de este lado, para que lo entienda, porque hay gente que está abriendo sus ojos como que dice: pastor, explícame algo más. Mira, este es el barrio de la luz y este es el barrio de la oscuridad. El hombre carnal, natural, vive en este sector. No conoce nada de lo que hay en aquel barrio. No conoce nada del sector. No saben cómo viven los bienaventurados. No saben cómo viven los que han nacido de nuevo. Este hombre no entiende cómo es que Dios habla. Este hombre no entiende cómo es que Dios trata con ese ser que ha sido engendrado en él.
Ese hombre no entiende lo que es pasar tiempo en oración. Ese hombre no entiende lo que es pasar tiempo estudiando la palabra. Porque este hombre que está aquí está perdido. Está perdido en fiesta, en orgías, en mundanalidad. Es un mujeriego. Entonces este hombre que vive en este sector tiene la capacidad de decidir, pero decidir dentro de la oscuridad. ¿Están entendiendo? Porque es un ser humano y tiene la capacidad de seleccionar lo malo o lo peor. No, yo me busco mis mujeres, pero yo me cuido para que no se me pegue una enfermedad venérea. Está decidiendo entre lo malo y lo peor, pero no tiene la capacidad en sí mismo para mudarse de este barrio a este barrio. Ahora, si ese hombre que está en el sector de la oscuridad un día le llega la luz, se le prende el bombillito, como decimos, es porque ese día Dios quiso que él naciera de nuevo. Entonces, cuando despierta y está de este lado y despierta, dice: ay, Dios mío, ¿y qué es lo que yo estoy haciendo? Ay, Dios, yo voy a buscar de Dios. Algo me está diciendo que busque del Señor. Y sin tú predicarle muchas veces, busca la iglesia más cercana y se traslada, porque Dios lo quiso así, puso el querer como el hacer. Se traslada de este barrio al reino de Dios. Ahora, no fue que cambió de ambiente, fue que nació de nuevo, porque para estar en el reino de Dios hay que nacer de nuevo. No hay forma de estar en el reino de Dios si no se nace de nuevo. Ahora, ¿qué trajo él de allá? ¿Solo cambió de ambiente? No, él trajo la naturaleza pecaminosa para acá, la que heredó de Adán. No se quedó allá, la trajo, pero ahora está en otro ambiente. Hello. Ya no está en el bar, ya no está en la discoteca, ya no está en el drink, ya no está en el prostíbulo. Ahora está ¿dónde? En la célula. Ahora está ¿dónde? En el grupo de oración. Ahora está ¿dónde? En la iglesia. Ahora está ¿dónde? Estudiando la palabra. Pero sigue recibiendo ciertas inclinaciones, porque sigue teniendo la naturaleza pecaminosa. Pero ahora tiene algo adicional, que es el hombre nuevo. Y hay una lucha ahora entre la carne, que lo inclina hacia lo malo, y el espíritu que dice: ora, ayuna, lee la palabra. Y cada vez que ese hombre espiritual peca, siente remordimiento y le pide perdón a Dios, porque ya su naturaleza es espiritual. Dígale al que está a su lado: bienvenido al reino de Dios. El reino de Dios es un reino espiritual. Ay, pastor, pero mi voluntad no cuenta. Entonces, mi voluntad no cuenta. Pero antes de tú pensar en tu voluntad, piensa en la voluntad de Dios, que fue primero. La voluntad de Dios fue primero que la tuya. Amén. La voluntad de Dios obró en tu vida antes. ¿Cómo va a ser, pastor? Sí, Efesios 2:1. La Biblia dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Tú estabas en este barrio fumando juca. Tú estabas en este barrio viendo pornografía. Tú estabas en este barrio masturbándote, fornicando con tu propio cuerpo. Tú estabas en este barrio en chisme, en contienda. Tú estabas en este barrio embriagándote, emborrachándote. Tú estabas en este barrio fumando marihuana. Tú estabas en este barrio fumando droga. No había en ti el deseo de buscar a Dios. No existía en ti ese deseo. Tú te deleitabas con el pecado. ¿Y qué hizo Dios? Te dio vida cuando aún tú estabas muerto
en tus delitos y pecados. Entonces, ¿cuál fue la voluntad que se manifestó primero? ¿La tuya o la de Dios? Si la de Dios no se manifiesta primero, entonces tú no puedes voluntariamente buscar a Dios. ¿Cuántos me están entendiendo hasta ahora? ¿Cuántos me están entendiendo hasta ahora? ¿Están entendiendo la palabra? ¿Están entendiendo la palabra? Un difunto, un muerto, no entiende, no ve, no oye. Lázaro, cuando murió, ya había pasado 4 días y hedía. Nadie se quería acercar a la tumba. Cuando Jesús dijo: yo iré y lo resucitaré, ahí estaba la voluntad de Lázaro. Diga conmigo: no. La voluntad de Lázaro no existía, porque ya él había muerto. No dependía de Lázaro que él se levantara. No dependía de Lázaro que él resucitara, ¿verdad que no? Incluso una de sus hermanas le dijo a Jesús: si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y Jesús le dijo: yo iré voluntariamente, yo iré y lo resucitaré. Yo sé que él va a resucitar en el día postrero, pero mira, maestro, ya tiene 4 días de muerto y hiede. Marta, no temas, yo soy la resurrección y la vida. Ahí está implícita la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Ahí está implícita la voluntad de Dios. Ese no se convierte, pastor. Ese hombre está perdido, ese hombre está hundido en el pecado, ese hombre está depravado. Pero Jesús dijo: yo iré y lo salvaré. ¿Te das cuenta? Hello. ¿No te estás dando cuenta que ese hombre está tan ciego que es un ignorante? Adora a dioses extraños, adora a la Virgencita, adora, enciendo ídolos, lo adora a todos. Todos los días le prende velones, le prende vela. Está muerto. Pero Jesús dijo: yo iré y la voy a resucitar, y se va a convertir en mi predicadora predilecta para que alcance su comunidad para mí. Entonces, ¿cuál es la voluntad que se manifiesta primero? No. ¿Usted está aquí o se fue? ¿Cuál es la voluntad que se manifiesta primero? ¿La tuya o la de Dios? ¿La tuya o la de Dios? Diga: en la salvación nosotros no ponemos nada, Dios lo pone todo. Dios lo pone todo. Dios lo pone todo. No dependía de Lázaro levantarse de la tumba, dependía de Jesús. No depende de ti salvarte, depende de Jesús. Jesús es quien salva. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay salvación. Solo en Él hay esperanza. Solo en Él hay vida eterna y vida en abundancia. Yo iré. Quiten la piedra. Y dijo: Lázaro, ven fuera. Créame, hermanos, que el que vive en este barrio no se quiere trasladar de este barrio, porque el pecador se deleita en el pecado. Para que salga de este barrio y se traslade al otro barrio, Jesús tiene que hablarle. Jesús tiene que decirle: ven, Lázaro, ven fuera. Y la palabra dice que se levantó de la tumba, así como me levanté yo. Yo no busqué la salvación, Él me buscó primero y me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Así estabas tú, así estaba yo. Yo estaba perdido, yo estaba hundido en el pecado, en el fango del pecado. Así estábamos nosotros, sin Cristo, sin esperanza. Y un día el Señor dijo: a ese lo voy a levantar de la tumba, a ese lo voy a resucitar, a ese lo voy a sacar de ahí, a ese lo voy a sacar de la prostitución, a ese la voy a sacar de la prostitución, a ese lo voy a sacar de las drogas, a ese lo voy a sacar de la corrupción en que está, y lo voy a convertir en mi hijo, para que siendo mi hijo dé fruto. Y esos frutos yo lo he preparado de antemano para que viva en santidad.
¿Qué voluntad pudo tener Lázaro dentro del sepulcro si él sabía que hasta el día? Fue Dios. Dios fue el que te sacó de ahí, hermano. Y si alguien no ha salido es porque Dios aún no le ha dado la gana de sacarlo. No, pastor, pero hay que predicar. Y a veces ni tú predicando le sales de ahí. Porque si fuera así, todas las iglesias que existen estuvieran abarrotadas. ¿Eres tú el que añade a la iglesia lo que hacen de ser salvo o es el Señor? ¿Quién es que lo añade? Ya Dios determinó la cantidad de personas que yo voy a pastorear de antemano. Eso no depende ni siquiera de mi ministerio, eso depende de Dios. Si Dios dijo son 50, son 100 que tú vas a pastorear y ahí no va a pasar, eso es lo que va a pasar. Si Dios dijo son 200, son 500, son 1000, eso va a pasar en cualquier momento, porque Dios no anda improvisando. Díganle al que está a su lado, Dios no anda improvisando. No, pastor, pero yo fui el que elegí a Dios. Yo fui el que elegí el camino de Dios. Pero antes de que tú lo eligieras, Él te eligió a ti. Hay gente que Dios no le elige. Ay, pastor, pero eso no es fácil entenderlo. Es que con tu mente finita tú no entenderás las cosas que son del Espíritu. Por eso hay muchos comunicadores que tienen una corriente media rara de filosofía y dicen, y no de que Dios es Dios, y por qué Dios permitió que esos misioneros en Haití murieran. Oye eso. ¿Y por qué si Dios es bueno? ¿Por qué si Dios es poderoso y es amor, permitió que esos dos jovencitos que lo dejaron todo en Estados Unidos, que dejaron toda su comodidad para ayudar a los niños de Haití? ¿Por qué Dios permitió que lo acribillaran, que lo picaran y que luego lo quemaran? Pero el hombre espiritual que dice, a su único hijo le hicieron peor. ¿Qué dice el hombre espiritual? Pero Jesús murió siendo inocente, no había en el pecado, porque eso estaba prescrito que él muriera. Y eso estaba prescrito que esos dos misioneros ofrendaran su vida en Haití. Porque el hombre espiritual dice, esa muerte no fue en vano. Ellos están en un mejor lugar, están ante la presencia de Dios. Hello, hello. Pero el hombre filosófico que no entiende las cosas que son de Dios, dicen, bueno, yo no creo en Dios, porque ¿dónde estaba Dios cuando estaban acribillando a esos dos misioneros? ¿Dónde estaba Dios? Y yo le contesto, Dios estaba en el mismo lugar donde se encuentra ahora. Porque Dios no es Dios de mudanza ni de sombra, de variación. Y Dios sabe hasta dónde llegarán tus días. Y cuando te toque, nadie lo va a evitar. Dios sabe el día en que tú naciste y también sabe el día en que tú vas a partir. Eso se lo reserva a Dios. Ahora, ¿por qué Él es Dios? Porque Él hace como Dios lo que le da la gana. Si Él no hiciera lo que le diera la gana, no fuera Dios, perdiera sus atributos como Dios. Pero Él como Dios hace cosas que es imposible que usted la comprenda y la entienda. Por eso es que el evangelio es por fe, no es por entendimiento. Diga conmigo, usted adora a Dios por fe. Usted le sirve a Dios por fe. ¿Cuántos dicen aleluya ahora? Yo quisiera seguir, pero el tiempo ha avanzado tan rápido, hermanos. Wow, qué enseñanza más poderosa esta. Aleluya. Gloria a Dios. Nadie aquí decidió buscar a Dios. Fue Dios quien puso el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque el espíritu siempre está presto, pero la carne es débil.
¿Quién te convenció a ti para que buscara a Dios? Fue el Espíritu Santo. El Señor quiso glorificarse en tu vida. Es como cuando alguien va camino a la muerte y va en su vehículo y no sabe que más adelante hay un abismo que lo está esperando, porque hubieron unas lluvias que destruyeron la calle, la autopista, pero tú no lo sabes. Pero alguien adelante te avisa y te dice con una banderita roja: detente. Y tú obedeces y te detienes. ¿Te salvaste tú? Te salvó el que levantó la banderita roja. No fuiste tú, fue el que levantó la banderita roja. Nosotros todos íbamos camino a ese abismo y Jesús dijo: yo lo voy a salvar. Yo lo voy a salvar. Yo lo voy a rescatar. Así que nadie puede jactarse. Nadie puede jactarse y decir: no fui yo que quise buscar a Dios. Nadie puede jactarse. Lo dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 29 al 31. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Por Él estamos nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No ha dependido nunca de nosotros la salvación. Es por eso que tú tienes que adorar a Dios todos los días, porque es que tú eres salvo, hermanos. Eso no es cualquier cosa. Eso no es cualquier cosa. Cuando Dios me reveló a mí esta verdad, yo jamás he querido dar un paso atrás. Porque el que entiende la gracia se abraza de la gracia todos los días. Nadie tiene de qué gloriarse en sí mismo delante de Dios, porque por gracia somos salvos. Diga conmigo: por gracia somos salvos. Díselo al que está a su lado: si tú has sido salvo, fue por su gracia. Su gracia nos salvó. Su gracia nos redimió. Su gracia nos hizo aceptos en el amado. Hay más cosas. Mira, hay cuántas cosas hay aquí todavía. Será para la quinta enseñanza. Dígale al que está a su lado: el Señor te ha salvado. No lo dude ni por un segundo. Yo sé que todavía estamos luchando con la carne y seguiremos luchando hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga. Así que si un hermano tuyo cayó, no lo pisotees. Hay que levantarlo porque es hijo de Dios. Aunque cayó, es un hijo de Dios hasta que llegue a la madurez correcta. Ay, pastor, se bebió un par de tragos. Tranquilo, tranquilo. Llegará un día en que dejará de hacerlo. Si es hijo de Dios, entenderá que no hay que embriagarse, que esas cosas no convienen en el Señor. Hello. Es como aquel que se convierte con 3 mujeres. Eso Pablo lo enfrentó. Tú sabes que en esa cultura del Medio Oriente, los hombres tienen, si pueden mantenerla, hasta 7 mujeres. Les permiten al hombre tener hasta 7 mujeres. Yo he estado en esos países musulmanes y usted ve el hombre delante y sus 7 esposas detrás. Y esa cultura existía en el tiempo del apóstol Pablo. Y él llega a Corinto y va a la iglesia. Hello. Y observa a un chico que está congregándose lleno del Espíritu Santo, pero con 3 mujeres. Entonces la mentalidad religiosa dice: pero ese tiene 3 mujeres. ¿Y cómo que está lleno del Espíritu Santo y en lengua? Ah, porque nació de nuevo. Pero el hecho de que haya nacido de nuevo no significa que no hay una realidad que él vivió antes. Hello. Pero cuando Pablo llega con la verdad bíblica, con la verdad escritural, Pablo dice: el hombre debe solamente tener una sola mujer. ¿Y ahora qué hago?
porque tengo 3 mujeres. Tengo hijos con las 3. Y están congregadas conmigo las 3. Estaban en la iglesia. ¿Y qué yo voy a hacer ahora? Pero el hombre, como nació de nuevo, porque ahí está, si nace de nuevo, él tiene que hacer la voluntad de Dios. Y entonces comenzó a decir: Ti marín de lotingüe, cucaramácara, titri fue. Con esta me quedo. Porque la amaba a las 3. Según su mentalidad, la amaba a todas. Y tuvo que seleccionar una para obedecer a Dios. Lo mismo sucede con un nuevo creyente. Si nació de nuevo y es un mujeriego, dale tiempo. Porque la santificación es un proceso. Diga, la santificación es un proceso. Y hay gente que no entienden a los nuevos conversos, a los nuevos creyentes, y quieren que el nuevo creyente de una vez lo deje todo. No, es un proceso. ¿Cuántos dicen amén? Ora que a medida de que ese hombre espiritual vaya creciendo, el carnal va a ir debilitándose. Y va a llegar un momento en que esa persona se va a santificar por completo y dirá: ahora sí yo vivo para Dios. Ahora sí yo le sirvo a Dios. Porque el Espíritu, diga el Espíritu, continuaba el domingo, el Espíritu, no pude ni enseñar nada casi ahí. El Espíritu está presto, pero la carne es débil. Por eso, ¿qué aconseja Pablo a sus hijos, a los hijos de Dios? No le dé lugar a la carne, porque es que la carne no respeta nada. La carne, hermanos, póngase de pie y haga así conmigo. Esta carne, este tajo, esta chuleta, no es fácil. Una hermana me dijo una vez: ay, pastor, si usted supiera quién yo era. Le dijo: tranquila, tranquila, todos éramos así, pero ahora somos los hijos de Dios. Diga conmigo: ahora somos los hijos de Dios. En la carne, el que no corre vuela. Amén, hermanos. Pero en el Espíritu, diga, en el Espíritu, somos los trastornadores del reino de las tinieblas. Por eso la palabra dice: diga el débil, fuerte soy. La carne es débil, diga el débil, fuerte soy en Cristo. Diga conmigo: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una señal de que tú has nacido de nuevo es quedarte solo o sola por tanto tiempo y tu carne pidiéndote un hombre, un macho. No es fácil. Es muy bueno yo que estoy con mi mujer ahí abrazadito, pero una gente soltera, ay, 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 y esa carne le demanda y le pide. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y le dice: dame, 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 dame. Hello, porque la carne no se sacia todo el tiempo: dame, dame, dame. Y una señal de que tú has nacido de nuevo es que cuando te pide dame, tú agarras, te tiras en automático de la cama, te arrodillas y comienza: yo te reprendo, diablo, en el nombre de Jesús. Yo soy una hija de Dios. Yo soy la hija de Dios. Y el Señor en su tiempo me va a proveer mi esposo. Amén. No es fácil. Hombres solteros, yo recuerdo en mi tiempo de juventud, no es que soy viejo, pero cuando era más joven, que yo miraba a todos mis compañeros en el club de baloncesto con sus novias, y veía que algunos tenían 2 novias, 3 novias, y yo, un jovencito en la iglesia buscando de Dios y jugando también baloncesto, llegaba un momento en que mi carne temblaba. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Llegaba un momento en que mi carne se estremecía, y más cuando las chicas se te lanzaban y muchas veces pensaban lo que no era. ¿Y es que acaso no le gustan las mujeres?
Es que acaso no le gusta la chica. No es que no me gusta, es que soy el hijo de Dios y tengo que esperar mi tiempo. Alábale si puede. Alábale si puede. Tengo que esperar mi tiempo. Tengo que esperar mi tiempo. Porque la carne es débil. Diga conmigo, la carne es débil. La carne es débil, pero el espíritu está presto. El espíritu está presto. El espíritu está disponible para agradar a Dios. Yo te entiendo, jóvenes, adolescentes que están luchando con tu carne. Yo también pasé por ahí. Pero déjame decirte algo, vale la pena obedecer a Dios con el cuerpo también, porque la palabra dice que hay que someter la carne, que hay que someter el cuerpo, y vale la pena someter la carne, vale la pena someter el cuerpo en obediencia. Daremos a saber tu rostro y adoraremos a saber tu rostro y esperaremos solo en tu presencia hasta que tú vuelvas, hasta que tú vuelvas. Nos quedaremos a saber tu rostro y adoraremos a saber tu rostro y esperaremos solo en tu presencia hasta que tú vuelvas, hasta que tú vuelvas. Dígale al que está a su lado, los hijos de Dios con propósito esperan el tiempo de Dios. Dígalo fuerte, los hijos de Dios con propósito esperan el tiempo de Dios. Lo esperan. Yo tuve que esperar mi tiempo también. Y uno comete muchos errores muchas veces en la carne, pero el tiempo de Dios es perfecto. Hace como 2 años me acerco a Kelvin a ver y le dije: mi hijo, pero muéstrame una noviecita o algo. Hello. Y yo no sabía que esta palabra había llegado tanto a su espíritu, porque yo se la pregunté para probarlo. Y me dice: papi, Dios no da novia, Dios da esposa. Y yo estoy esperando mi esposa en el tiempo señalado por el Padre. Y yo dije: Dios mío, qué candela, qué chispa, qué fuego. Hello. Lo que hay que asegurarse es que la decisión que estamos tomando forma parte del plan de Dios. Amén. Porque la carne, diga, la carne es débil, pero el espíritu está siempre presto, dispuesto. Así que levanta tus manos y comienza a darle gracias a Dios. Dile: gracias, Padre, porque todavía sigue trabajando conmigo hasta alcanzar la madurez. Si he tomado malas decisiones en este camino, perdóname y ayúdame a tomar buenas decisiones. Manifiesta en mí tu perfecta voluntad y ayúdame a ser un hijo maduro, un hijo estable espiritualmente. Que las decisiones que yo tome en la vida sean aprobadas por tu palabra y que estén dentro del marco de tu perfecta voluntad. Son favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Te amamos. Fuerte el aplauso a Cristo. Fuerte el aplauso a Cristo.